Hola amigos, bienvenidos a este vídeo en el que pues os propongo una revisión, una presentación de una publicación reciente que se ha realizado en Alianza Editorial, en la sección de libro de bolsillo, de hace, vamos, se publicó a comienzos de este año 2024, que es este tomo titulado, bueno, tiene dos títulos, de Philip Mailander, el filósofo Philip Mailander, en el que se recogen dos textos importantes, ¿no? Uno que hemos titulado Realismo e Idealismo y una segunda parte que recoge una crítica que lleva a cabo Mailander de las filosofías de Kant y Schopenhauer. Bueno, hay que decir que este libro, junto con este otro, ensayo sobre filosofía política de Mailander, recogen, digamos, el contenido del segundo volumen de la filosofía de la redención de este autor, ¿no? Y a este libro le dedicaré otro vídeo. Voy a centrarme ahora en el contenido de este primer libro para presentarlo un poco y para que sepáis en qué consiste, cuáles son los aspectos fundamentales que aparecen en el mismo. Bueno, la mayoría de aquellos que conocen, digamos, a Philip Mailander, y bueno, para los que no lo conozcan, pues también lo comento, el 31 de marzo de 1876, pues Mailander se suicida una vez que ha publicado el primer volumen de su filosofía de la redención. Bueno, en principio, pues digamos, ahí aparentemente culminaba lo que era su trayectoria intelectual. Pero hay que decir que Mailander no estaba muerto del todo, vamos a decirlo así, ¿no? Porque sobre la mesa de su despacho, pues se encontraba un conjunto de materiales, en concreto 12 ensayos, a los que él llama en alguna ocasión sus 12 apóstoles, que él pensaba lanzar al mundo con el objetivo de completar y difundir, urbi et orbi, ¿no?, el mensaje liberador de su filosofía de la redención, ¿no? Ya había expuesto su filosofía, digamos, de manera sistemática en el primer volumen de la filosofía de la redención, que tenéis editado en castellano en la editorial Sorky y en una magnífica antología también de Alianza. Y luego pues estaban estos 12 ensayos que trataban de temas diferentes, ¿no? Y en los que expandía, ampliaba el contenido de su obra principal, ¿no? Bueno, de estos ensayos, los 7 primeros, ¿no?, que aparecen aquí con el título Realismo e Idealismo, están dedicados, caracterizados de manera muy general, básicamente a la filosofía de la religión, y atacan con gran virulencia cualquier forma de panteísmo. De los 5 restantes, que se encuentran en este otro libro, al que ya digo dedicaré otro vídeo, pues los 3 primeros exponen su filosofía política, encaminada sobre todo a movilizar a las masas trabajadoras en su lucha por lo que él llamaba el Estado ideal, un Estado comunista en el que rige el amor libre, mientras que los últimos ensayos pues no responden a un tema único y se reparten entre unos aforismos, que en alguna ocasión he denominado los parerga y paralipómena de Mailander, porque complementan distintos epígrafes de la filosofía de la redención. Hay también una curiosa sátira científica, ¿no?, que está destinada a deducir las consecuencias paradójicas que se siguen del darwinismo si se le toma al pie de la letra. Y finalmente una crítica minuciosa de la filosofía de lo inconsciente de Edward von Harman, en la que vuelve a insistir en el tema con el que inicia el segundo volumen, es decir, la crítica al panteísmo religioso y filosófico, ¿no? Pues bien, todo este material fue editado 10 años después de la muerte de Mailander por su hermana Mina Batz, ¿no?, en colaboración con el editor Otto Herz, ¿no?, como el segundo volumen de la filosofía de la redención. Y este segundo volumen, ¿no?, al contrario de lo que en algunas ocasiones se ha dicho, ¿no?, pues resulta imprescindible no solo para entender el pensamiento de Mailander, ¿no?, sino también para hacernos una idea de qué dirección habría tomado su pensamiento si hubiera decidido seguir en activo y no suicidarse, ¿no? Bueno,
Perdón. Como ya os comento, en este vídeo voy a centrarme en este vídeo, que es un poco, perdón, en este libro, que es un poco voluminoso, ¿eh? Pero bueno, fácilmente manejable. Las ediciones que hace ahora mismo el libro del bolsillo Alianza son magníficas, no como antes que se rompían, ahora se pueden manejar perfectamente. La verdad es que son libros que han adquirido una impronta muy interesante, ¿no? Pues bien, la primera parte de este libro, ¿no? Que hemos titulado Realismo e Idealismo, recogiendo el propio título que Mailander expone, ¿no? Pues recoge los 7 ensayos con los que se abre el segundo tomo de la filosofía de la redención. Cuando uno examina el índice, pues al lector le puede sorprender un poco el carácter un tanto heteróclito de los títulos, ¿no? Que están a medio camino entre la filosofía, porque se habla de realismo, de panteísmo, de idealismo, la religión, se trata del budismo, el cristianismo, todo ello interpretado de una manera extremadamente original por parte de Mailander, y termina con un extraño ensayo final, ¿no? Que se titula La verdadera confianza, en el que Mailander habla nada menos que del caballero Parcival, de la leyenda del Grial, ¿no? Bueno, ¿qué relación hay entre todo esto? Bueno, la verdad es que, como he expuesto un poquito en el brevísimo prólogo que he hecho para el libro, el curso del pensamiento de Mailander está muy claro, ¿no? Su objetivo principal no es otro que redimir, es decir, liberar, ¿no? al individuo, repito, ¿no? Para que éste alcance el mayor bien al que puede aspirar el ser humano, que la filosofía de Mailander es la paz. La paz. ¿eh? Con sus dos dimensiones, primero la paz del corazón y luego finalmente la paz definitiva de la muerte, hacia la que se encamina todo el universo y desde luego, por supuesto, los seres humanos, ¿no? Eh, por tanto, la filosofía de Mailander gira en torno a esta palabra central, la palabra de paz, el reposo, ¿no? Esta es la paz que buscaba Dios cuando se autoaniquiló libremente, para eludir el tremendo desasosiego, el tremendo hastío, el tremendo aburrimiento al que le condenaba su eterna soledad. Por cierto, que últimamente en unas lecturas interesantísimas que estoy haciendo de algunas de las obras que me faltaba por leer de mi admirado Ignacio Gómez de Liaño, sigo considerando que es uno de los grandes pensadores que tenemos en este país, y como siempre, pues un tanto, digamos, apartado de los círculos digamos, mediáticos, lo que yo creo que le cuadra muy bien porque alguien como él no puede ser clasificado, pues en algunas cosas que he leído últimamente, que no había leído de él, veo como esta idea del aburrimiento divino, del aburrimiento como origen del universo, se encuentran ya en Ignacio Gómez de Liaño, en los años 70, 75, ¿no? 76, ¿no? Los sus magníficos diarios, coincidiendo en algún sentido con estas tesis de Mailander, aunque desde un punto de vista muy distinto, y que, bueno, pues indican que el aburrimiento también puede ser causa de la realidad, ¿no? Bueno, en el caso de Liaño, más bien parece una manifestación de ese aburrimiento divino que le lleva a jugar con el cosmos, ¿no? Así lo interpreto yo. Mientras que en el caso de Mailander ese aburrimiento es algo terrible, ¿no? Una especie como de tremendo, de infinito desasosiego, y le lleva a autodestruirse, y de su autodestrucción, como ya he comentado en alguna ocasión, pues se produce el mundo, ¿no? Y el objetivo último, como os decía, pues es buscar la paz de la nada, ¿no? Por eso, dice Mailander, a los que mueren se les desea que descansen en paz, ¿no? Porque este es el bien supremo al que todo el universo, Dios mismo y todo el universo aspira, y que finalmente se logra con la muerte. Bueno, antes de continuar, pues simplemente recomendaros a los que no lo hayáis leído, que imagino que habrá gente que no lo habrá leído, que leáis las obras de Ignacio Gómez de Liaño, porque, vuelvo a repetir, es uno de los personajes imprescindibles de este país, ¿no? Bien, continúo con Mailander, ¿no? Bien, este es el motivo por el que Mailander busca de forma obsesiva y por todos los medios de salvar al individuo. Porque claro, si el individuo depende de algún tipo de ser superior, de un dios, ya se sitúe por encima del mundo o en el mundo, como sostiene el panteísmo, por ejemplo, de Spinoza, pues está claro que, digamos, depende de algo externo,
que le impide liberarse, le impide alcanzar esa redención final, ¿no? Le impide, digamos, la liberación que proporciona esa muerte definitiva. Por tanto, el individuo tiene que ser, digamos, liberado, ¿no? Y esto le lleva a Mailander a sostener lo que yo he llamado en alguna ocasión una especie de nominalismo pesimista, ¿no? Porque, al contrario que Schopenhauer, que habla de esa voluntad universal, ¿no? Que hace que los individuos se repitan una y otra vez, ¿no? O al contrario de Edward von Hartmann, en el que todo el proceso del universo está regido por ese absoluto inconsciente, no deja de ser una especie de monismo panteísta, ¿no? Al contrario, que todo esto, pues Mailander va a tomar como su caballo de batalla, en especial filosofías como las de Schopenhauer y Edward von Hartmann, que, aun siendo ateas, sustituyen al viejo Dios de la religión por una voluntad universal, como decía antes, o un absoluto inconsciente que sustenta e impulsa el movimiento y el desarrollo de los individuos. Por tanto, la idea de Mailander está clara. Si existe un Dios o cualquier otro tipo de principio eterno y universal, un absoluto que gravita sobre el mundo o actúa dentro de él, como sostienen los panteístas, los individuos quedan reducidos a ser lo que Mailander llama simples marionetas muertas, ¿no? Que carecen de libertad y de decisión propia, de manera que no podrían nunca emanciparse ni redimirse, porque estarían sometidas a la voluntad de ese Dios trascendente o inmanente, da lo mismo para este asunto, o experimentarán un ciclo eterno de renacimientos bajo 1000 formas fenoménicas diferentes del que les resultará imposible escapar. Por tanto, teísmo y panteísmo, en sus diferentes versiones, brahmanismo, teísmo hebreo, panteísmo espinosista, filosofía de la voluntad de Schopenhauer, filosofía de lo inconsciente harmaniana, son todos ellos para Mailander inaceptables. En todas esas filosofías es imposible que el individuo alcance la anhelada paz que tanto Dios como él desean, ¿no? Bien, frente a todo esto, Mailander va a proponer en estos ensayos un ateísmo radical, ¿no? Que él paradójicamente encuentra ejemplificado por el budismo y el cristianismo esotéricos con ese. Él piensa que ese es el verdadero mensaje del budismo y del cristianismo esotéricos con ese, ¿no? Es decir, la liberación del individuo, ¿no? Y que él piensa haber fundamentado por primera vez científicamente este ateísmo con su propia filosofía de la redención, ¿no? Estas tres doctrinas, ¿no? Budismo, cristianismo, esotéricos y la filosofía de la redención, coinciden, tal como él las interpreta, en una defensa del individuo y en su liberación final en la paz definitiva del nirvana, del budismo, el reino de los cielos, cristiano, o la nada absoluta, ¿no? De la filosofía de la redención, ese nihil negativum que propone Mailander y que él considera que son palabras diferentes para designar esa misma cosa, la liberación, la redención definitiva, la extinción del individuo y la eliminación, por tanto, del sufrimiento con su consiguiente redención individual, ¿no? Ahí es donde apunta el destino del sabio y del héroe, ¿no? Que, dice Mailander, pues se lanza impertérrito al peligro porque sabe que lo que le espera si encuentra la muerte es la paz de la nada. Pero sobre todo, lo que él llama el héroe sabio, lo que Mailander llama el héroe sabio, que es, digamos, la máxima figura humana imaginable, ¿no? Que quedaría representada por Buda, por Cristo, y por él mismo, como aparece, por ejemplo, en el personaje de Wolfgang Karener, que es uno de los personajes de su novela Rupertine Delfino, que representa muy bien, digamos, pues ese héroe sabio que, digamos, pues ejemplifica el ideal de la filosofía de la redención mailenderiana. El héroe sabio, dice Mailander, lo tiene más difícil, ¿no? Que el simple sabio o el simple héroe, ¿no? Porque, llevado de la compasión hacia los seres humanos, él decide renunciar a la liberación y la paz final, hasta que le llegue la hora de la muerte, ¿no? Para mostrar el camino de la redención a los demás seres humanos, ¿no? Y esto, evidentemente, le lleva a sumergirse en el torbellino del mundo, a verse envuelto en todas las miserias, en todos los líos de la existencia, ¿no? Y, claro, introducido en esa turbamulta, en ese caos, ¿no? De la existencia, pues, por lo general, el héroe sabio sale mal parado tras luchar con sus semejantes, porque estos están presos
de las ilusiones que les aprisionan y por tanto no son conscientes de que esa paz que anhelan no se encuentra donde ellos van a buscarla. Por tanto, la tarea del verdadero filósofo mailenderiano, de ese héroe sabio, no es suicidarse, como algunos necios interpretan por ahí, ¿no? Mailender considera que, bueno, si alguien se quiere suicidar, pues es muy libre de hacerlo, como lo hizo Dios, ¿no? Pero, en fin, no es esto, digamos, lo que él propugna para nada. Su ideal es el héroe sabio, alguien que sabe que la muerte es, digamos, el objetivo final de la existencia. Esto es algo evidente, el que niegue esto, pues, en fin, no. Que no hay una trascendencia y, por tanto, lo que debe hacer es propiciar la castidad, propiciar la virginidad, educar en la virginidad a sus semejantes para que, es decir, en lo que llamaríamos el antinatalismo, para que, digamos, pues los individuos terminen extinguiéndose y se acabe ese sufrimiento que implica la existencia individual, ¿no? Y esto es lo que hicieron, según Mailender, en su interpretación esotérica, ¿no? Con ese, vuelvo a repetir, esos dos grandes maestros de la humanidad que fueron Buda y Cristo, y eso mismo es lo que él sostiene en su filosofía de la redención, ¿no? Bien, bueno, él pretendía llevar a cabo esto ingresando en el ámbito de la acción política. Él quería ingresar en la Asociación General de Trabajadores de Alemania, que fundó en el año 1863, si no recuerdo mal, Ferdinand Lassalle, ¿no? Y colaborar con el movimiento obrero para emancipar a la clase trabajadora a través de la educación y de lo que él denomina el Estado ideal, un Estado comunista en el que, según Mailender, reinarían la justicia y el amor al prójimo y cuya paz social sería la antesala de la paz final, de la muerte, de esa especie de autoextinción para el conjunto de la humanidad. Por algunas de las últimas cartas que él dirige a su hermana Mina, ¿no? Pues parece que este proyecto de ingresar en el ámbito de la acción política no le gustó, no le parecía bien que un hombre de la educación y y perteneciente a la burguesía industrial se lanzase a la arena política. A Mina le parecía que este proyecto de Mailender era algo indigno de su posición económica y de su nivel cultural, y esto generó una acalorada disputa que es lo que yo creo que le llevó al joven Mailender a suicidarse, ¿no? A pensar que ya no tenía, que ya había expuesto su filosofía, que como no podía pasar al ámbito de la acción política o veía estas dificultades, ¿no? Pues no tenía un futuro en el ámbito de la acción práctica y decidió poner fin a su existencia. Bueno, esta es una explicación. Realmente yo creo que los últimos meses, el último año de su vida, Mailender comienza a dar ciertos signos de perturbación mental, no en el grado en el que llegará, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? O Helene von Druskowitz en sus últimos años activos, pero sí claramente se ve cierta deriva en sus pensamientos y, en fin, este motivo del no poder ingresar en el ámbito de la acción política, pues fue un pretexto como cualquier otro para alguien que ya comenzaba a desvariar un poco, digamos, en su trayectoria vital, ¿no? Bueno, una cosa que hay que remarcar y que el propio Mailender remarca, sobre todo en ese ensayo, ya digo, titulado La verdadera confianza, ¿vale? Incluido en este libro, que yo creo que es un ensayo precioso, en el que trata, digo, sobre todo el tema del grial. Hay que considerar, hay que tener muy en cuenta que el héroe sabio mailenderiano no es solo una consecuencia de la educación, del estudio de la filosofía, no es solo un intelectual o algo así, ¿no? Sino que es también, muy especialmente, el resultado de una iniciación. El pesimismo de Mailender es un pesimismo iniciático, como lo he llamado en ya muchas ocasiones, ¿no? Es decir, es alguien que se ha convencido de su misión redentora tras haber sufrido una experiencia vital. ¿No? Es alguien que se ha perdido y se ha encontrado a sí mismo, que es lo fundamental del ámbito de la iniciación, ¿no? Por eso el prototipo del héroe sabio, aparte de Buda, aparte de Cristo, es Parcival, ¿no? El joven necio que tras haberse perdido en el mundo y atravesar
por multitud de aventuras y desventuras, de hecho eso es lo que significa Parcival, pasar por medio de los avatares de la existencia, ¿no? Alcanza a comprender de manera directa y personal, en contacto con las desgracias que afectan a los demás seres humanos, el significado de la palabra redentora, que es la compasión, y la pone en práctica mediante la acción. ¿Vale? Por tanto, el héroe sabio mailenderiano es alguien que ha pasado este proceso de iniciación. Se ha perdido a sí mismo, ha experimentado el sufrimiento del mundo y de los demás y, digamos, ha visto la luz iniciática de esa compasión, de ese, digamos, de ese sufrimiento de los demás y se ha abierto a él. ¿Vale? Por tanto, es un pesimismo iniciático. El pesimismo de Mailender. Esto hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, ¿no? De hecho, tal como lo interpreto yo, digamos, la filosofía del pesimismo, en general, ¿no? Que mide de variantes distintas, ¿no? Pero en general es, digamos, una versión más de lo que es siempre el proyecto de iniciación, de la tradición iniciática, ¿no? El individuo se pierde, digamos, en el mundo hasta que finalmente alcanza una iluminación o alcanza, digamos, una conversión que le lleva, digamos, a encontrar su verdadero yo y encontrar, digamos, una apertura hacia una verdad superior. ¿Vale? Pues esto es lo que sucede en muchos de los autores pesimistas. Primeramente, se pierden en el laberinto, ¿no? Terrible del sufrimiento del mundo y finalmente tienen una especie de satori, ¿no? Una especie de iluminación, una especie de conversión que le lleva a comprender esa verdad de la compasión y alcanzar la luz, vamos a decirlo así, la iluminación de la verdad que subyace a la existencia y esto le lleva a cambiar su conducta, le lleva a, digamos, pues a mantener una perspectiva diferente ante la existencia de los demás seres humanos. Por tanto, el pesimismo filosófico y en concreto el de Mailender, ¿no? Pues no sería más que otra versión, digamos, decimonónica, con todas las características propias de la época, ¿no? De ese arquetipo de la iniciación adaptada a un contexto determinado como es la filosofía alemana del siglo XIX. Bien, en ese, en fin, un aspecto interesante es que Mailender, siguiendo la estela marcada por Karl Ferdinand Gutzkow, ¿no? Un escritor hoy en día un poco olvidado, pero muy importante de mediados del siglo XIX alemán, y que era amigo de la familia de Mailender, ¿no? Este escritor, en su novela Die Ritter von Geiste, ¿no? Los Caballeros del Espíritu, había presentado una especie de liga secreta, ¿no? Cuyos miembros se consideran a sí mismos los legítimos herederos de los caballeros templarios y cuyo objetivo es promover el bien y la justicia sociales. Pues bien, inspirándose en esa idea de Guskov, ¿no? Mailender va a forjar en sus últimos meses de vida una fantástica orden del Grial, una especie de orden filosófico-militar integrada por lo que él llama Templaisen, ¿no? Yo he traducido esto por caballeros del templo, ¿no? Para diferenciarlo de los templarios, Tempel Ritter, ¿no? Es decir, personas de ambos sexos, en este sentido el pensamiento de Mailender es totalmente igualitario, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Que tras haberse iniciado en esos sufrimientos de la humanidad, ¿no? Siendo ellos mismos parcivales, ¿no? Se asocian libremente para promover lo que son las 4 virtudes cardinales de la ética mailenderiana, ¿no? El patriotismo, la justicia, el amor al prójimo y la virginidad, o la castidad, ¿no? Bajo el emblema de la paloma, ¿no? Un símbolo tanto del Espíritu Santo, ¿no? Que interpreta Mailender como, digamos, ese hálito divino que queda en el universo después de la autodestrucción de Dios, digamos que viene, esa orden del Grial, viene a sustituir a la Iglesia y a la francmasonería, que a juicio de Mailender pues ya han quedado anticuadas, solo defienden intereses de determinadas instituciones o grupos sociales y no atienden a la liberación del conjunto de la humanidad. Es evidente, esto lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? El paralelismo que existe entre esa orden del Grial que propone Mailender, ¿no? Y la orden del Grial del Parsifal de Wagner, ¿no? De hecho, ya lo he dicho en muchísimas ocasiones, cualquier wagneriano, y yo de hecho lo soy, ¿no? Cualquier wagneriano tiene que leer la filosofía de Mailender si quiere entender el Parsifal, de verdad, ¿vale?
porque aunque es evidente que Wagner no pudo conocer, no pudo leer la obra este segundo tomo de la obra de Mailander, porque se publicó en el año 86 y él muere en el año 83, Wagner, ¿no? Y la primera representación del Parsifal, si no recuerdo mal, es de 1882. Pero hay una correspondencia clarísima entre la reflexión mailanderiana sobre el tema del Grial, ¿no? Y su filosofía de la religión, es decir, religión filosófica, y lo que aparece en el drama escénico del Parsifal de Wagner, ¿vale? Bueno, yo he aventurado en alguna ocasión que Wagner, que llevaba preocupándose del tema de Parsifal desde hacía muchos años antes, ¿no? Cuando entra en contacto con, vamos, cuando vuelve a ver a Nietzsche en 1876 en Sorrento, ¿no? Nietzsche ya conoce la obra de Mailander, seguramente la ha leído, aunque será a finales del año 76 cuando ya la lea allí en Sorrento de una manera más intensa, pero claramente le pudo hablar a Wagner de las tesis acerca de la virginidad, del ascetismo, de la filosofía de Mailander, ¿no? Y quizá, pues, Wagner se sintió impulsado a retomar el proyecto de Parsifal, ¿vale? En función de esta conversación, porque Nietzsche quizás se debió de percatar de que Wagner estaba ya derivando hacia esa especie de concepción de la redención que guarda tanta afinidad con las tesis que él había podido conocer de Mailander en la filosofía de la redención. Pero bueno, esto son especulaciones. Lo que está claro es que si uno lee a Mailander y ve el Parsifal, pues claramente es el mismo mensaje en ambas obras, ¿no? Tanto filosófica como artística y musical, ¿no? Por tanto, creo que esta lectura es imprescindible para cualquier wagneriano, ¿no? Bueno, esto por lo que respecta a la primera parte del volumen, realismo e idealismo, donde ya digo lleva a cabo Mailander esta defensa del individuo y de su liberación de cualquier principio absoluto que pueda, digamos, encadenarle y negarle esta paz final de la redención. Por tanto, en estos ensayos lo que lleva a cabo Mailander es su interpretación de la filosofía de la religión. Expone su filosofía de la religión, ¿no? Y su concepto finalmente del héroe sabio y su reflexión sobre digamos, el mito o la leyenda de Parsifal, ¿no? Parsifal wagneriano, ¿no? Bueno, la segunda parte del volumen, no sé si se verá bien, ¿no? Eh, la he titulado Críticas a Kant y Schopenhauer, así lo he traducido, y recoge el extenso apéndice, es una parte un poco aburrida, pero esencial, hay que tener paciencia para leerla, ¿no? Recoge, ya digo, el extenso apéndice que figuraba al final del primer tomo de la filosofía de la redención. Y, en fin, en ese apéndice lo que hace Mailander es llevar a cabo una acerada crítica de las filosofías de Kant y Schopenhauer, a los que él considera, digamos, los gigantes sobre los que él se ha elevado a la altura del pensamiento, y por tanto, a la vez que le rinde un homenaje extremadamente sincero, critica aquellos aspectos de la obra de Kant y Schopenhauer que considera son inaceptables. Y claro, la lectura de este apéndice requiere haber leído previamente el primer volumen de la filosofía de la redención, tanto la edición de Shorky como la edición de Alianza, ¿no? Porque el apéndice está dividido en las distintas partes que componen la filosofía de la redención de Mailander, es decir, la analítica de la facultad del conocimiento, la física, la estética, la ética, la política y la metafísica. Y lo que hace Mailander es, digamos, ampliar, corregir, perfeccionar algunos de los aspectos que él había desarrollado en esas partes de su obra principal, ¿vale? Por tanto, el apéndice corre paralelo
a los distintos apartados o capítulos de la filosofía de la redención. Bueno, en este caso, ¿no? Igual que los ensayos anteriores que os comentaba, sobre todo el de la verdadera confianza, serían imprescindibles para un wagneriano, pues la lectura de estas críticas a Kant y Schopenhauer pienso que serían fundamentales o que son fundamentales para cualquier interesado en el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Porque está claro que cuando Nietzsche lee el primer tomo de la filosofía de la redención seguramente lo había leído antes ya, ¿no? Pero ahí lo lee, como decía antes, de una manera más intensa, en Sorrento, en el año 1876, pues está claro que esta lectura no le dejó indiferente, debió de quedar muy impresionado, ¿no? Recordad, ¿no?, que Nietzsche se traslada a Sorrento acompañado por su amigo Paul Rée y por un discípulo, Albert Brenner, invitado por su amiga Malvida von Meysenbug, ¿no? Y en una carta del 6 del 12 de 1876, ya se había ido Wagner, ¿no?, de Sorrento unos días antes, ¿no? Pero seguramente, ya digo, seguramente comentó algo sobre este autor, porque hay un borrador de carta a Cosima anterior, ¿no? Abril o mayo, algo así, ¿no? Del año 76, yo creo que es de mayo, en el que ya menciona la obra de Mailänder a Cosima, a Cosima Wagner, ¿no? O sea, que, en fin, claramente ya hay un conocimiento del libro de Mailänder en ese círculo, ¿no? Y él dice a su amigo Franz Offerbeck, en esta carta del 6 del 12 de 1876, dice, hemos leído mucho a Voltaire, ahora le toca el turno a Mailänder. ¿Vale? Por tanto, es el momento en el que ya comienzan, digamos, a repasar seguramente la obra de autor. Bueno, y está claro que debió de quedar muy influido porque a partir de entonces da un giro radical a su pensamiento, decide abandonar la estela de Schopenhauer, del que hasta ese momento había sido, como dice en alguna ocasión Helene von Druskowitz, ¿no?, del que había sido un partidario casi antipático, decía Helene von Druskowitz, y iniciar un camino propio. Está claro que también otras influencias sobre Nietzsche, ¿no?, que ya había comenzado a mostrar ciertas críticas a Schopenhauer desde antes, pero está claro que la crítica que dirige Mailänder a Schopenhauer, sobre todo, en este apéndice, ¿no?, en este apéndice que os comento, ¿no?, de críticas a Kant y Schopenhauer, debió de ser demoledora para Nietzsche, y le ponía en evidencia las carencias del pensamiento schopenhaueriano y bueno, pues le llevan a abandonar, digamos, esa estela, ¿no? Bueno, el contenido del apéndice se centra, lo resumo al máximo, en la defensa que lleva a cabo Mailänder del individuo, como he dicho antes, ¿no? Partiendo de la idea de que la cosa en sí es pura fuerza y el sujeto se encarga de estructurarla en su espíritu, ¿no?, con una serie de facultades, ¿no? Y bueno, lleva a cabo una crítica muy dura de la teoría kantiana del espacio y del tiempo, considerando que espacio y tiempo no son propiamente unas estructuras puras a priori de nuestra sensibilidad, ¿no? No voy a entrar en cómo teoriza Mailänder, ¿no? Pero lo que está claro es que para él espacio y tiempo no son, digamos, unas estructuras a prióricas, ¿no? Digamos, que se extienden, digamos, a partir de la intuición del sujeto. También Mailänder corrige las teorías de Kant y Schopenhauer acerca de la materia. Él sostiene que la materia es una forma ideal del entendimiento, algo que para él objetiva la acción-fuerza del cuerpo externo, de manera que para Mailänder la materia es una condición a priori de nuestra percepción de los objetos, ¿no? Lo que hay fuera, el objeto, la cosa en sí, para Mailänder es pura fuerza, pura acción, y lo que hace nuestro entendimiento es objetivar la influencia que tiene esa cosa en sí sobre el sujeto como algo exterior. Eso sería, digamos, la idea de materia, ¿no? Bien, también rechaza, ¿no?, la teoría de la causalidad que ofrece Schopenhauer, ¿no?
Y él, digamos, va articulando estos conceptos, ¿no? De una manera pues muy, muy sugerente, que no voy a entrar aquí a exponer porque, en fin, nos llevaría muy lejos y realmente pues en fin no tenemos tiempo en este breve vídeo, ¿no? Para sustituir la lectura de Mailänder. Lo que sí es interesante, ¿no? Es que lo que se extrae, digamos, del análisis de Mailänder, esto es lo importante, es que él rechaza la idea de que exista una voluntad universal, una voluntad universal en el sentido schopenhaueriano del término. Para Mailänder lo que hay es una pluralidad de voluntades individuales, ¿no? Porque lo que la naturaleza nos muestra son individuos que se mueven y en constante devenir. Supongo que Nietzsche leyó con mucha atención estas tesis de Mailänder, que Mailänder remonta a Heráclito, que es uno de los filósofos más admirados por Nietzsche, ¿no? Y por tanto, él rechaza cualquier tipo de panteísmo, por supuesto cualquier teísmo, ya lo dijimos, pero cualquier tipo de panteísmo y por supuesto la idea de cualquier género, de cualquier especie, que para él son hipóstasis metafísicas completamente insostenibles. Claro, esto le lleva a Mailänder a rechazar la estética de Schopenhauer, que se basa en las ideas platónicas, ¿no? Como objetivaciones de esa voluntad de vivir universal. Él la sustituye por una estética del movimiento y de la vibración, ¿no? La contemplación de la belleza se hace, digamos, cuando el sujeto ante una obra de arte clásico, ¿no? Pues siente como el movimiento de la voluntad se sosiega y por tanto entra en un estado, digamos, de calma, o bien en el caso de que se trate de una obra expresionista o una obra que recoge los azares de la vida y la intimidad, digamos, del ser humano a través de los personajes, pues el sujeto vibra, la voluntad del sujeto vibra con esas emociones y participa de ellas, ¿no? Pero, digamos, rechaza por completo cualquier tipo de contemplación mística, entre comillas, de esas ideas platónicas en las que culminaba la estética de Schopenhauer. También rechaza la metafísica de la música de Schopenhauer, no porque minusvalore la música, para nada, sino más bien porque para Mailänder, como he dicho, la música no es que nos permita intuir, ¿no? O conocer, digamos, la voluntad en sí, ¿no? La voluntad de vivir en sí misma, como decía Schopenhauer, sino que más bien la música hace que nuestra voluntad entre en vibración y nos permita vibrar, digamos, con el movimiento del propio universo o con las emociones que nos transmite el compositor a través de los sonidos. Por tanto, la música no sería sino un instrumento destinado a conseguir que las voluntades individuales, las almas, vamos a decirlo así, con terminología tradicional, de los sujetos, o sosieguen su movimiento, música clásica, digamos, en el sentido de clasicismo de Mozart o de Haydn, o vibren al unísono con ellos, ¿no? El ejemplo que él suele poner es la música de Beethoven, que impacta más en el fondo último de la voluntad, de las vibraciones del movimiento de la voluntad del sujeto que la escucha, ¿no? Bien, por lo que se refiere a la ética, Mailänder, que es un individualista pertinaz, como estamos viendo, defiende en este apéndice el egoísmo, que para él es la tendencia característica de cada voluntad humana particular. Es una ética, la mailänderiana, que no se basa en el altruismo, sino que es una ética egoísta. ¿Vale? Es decir, lo que el sujeto busca siempre es su propio provecho, vamos a decirlo así, sobre todo huir del dolor, ¿no? Pero claro, la diferencia estriba en si el egoísmo del sujeto es lo que él llama un egoísmo brutal, ¿no? Natural, o un egoísmo depurado, lo llama Mailänder, ¿no? En este último caso, ¿no? El sujeto, que está iluminado por un mejor conocimiento, busca liberarse del padecimiento que le produce ver el sufrimiento ajeno, ayudando compasivamente al prójimo.
¿vale? Por tanto, para Mailänder, digamos, el comportamiento ético se basa, digamos, en un conocimiento digamos, del sufrimiento del otro, ¿no? Que le lleva al individuo a intentar liberarse del propio sufrimiento que le produce ver ese padecimiento del otro. Y en consecuencia, lo que tiene que hacer el sujeto es, digamos, ayudarle. Pero para liberarse de su propia angustia, ¿no? De ver sufrir al otro, no tanto por ayudar al otro como tal, ¿no? Y de paso, pues evidentemente, pues tiene como resultado el compadecerse de la otra persona y ayudarle solidariamente. Pero lo que incluso el santo dice Mailen, incluso el individuo más bondadoso, en el fondo lo que busca es, digamos, pues el estar en paz consigo mismo, el tener la paz del corazón y la tranquilidad, y por tanto es una conducta que en el fondo él considera egoísta, ¿no? Y lo mismo sucede con la muerte. Para Mailänder, al contrario que para Schopenhauer, no significa la hora decisiva. La hora de la muerte no es la hora decisiva. Porque para Mailänder, con la muerte el individuo desaparece, queda completamente aniquilado e ingresa en la nada, ¿no? Lo que lo decide todo para Mailänder es el momento de la procreación, el momento del acto sexual, ¿no? El momento de la generación. Porque es en ese instante cuando el sujeto afirma su voluntad de vivir y si todo sigue su curso natural, pues el individuo crea un nuevo individuo. ¿Vale? Por tanto, reproduce el sufrimiento, ¿no? Por tanto, solamente la contención, solamente la virginidad, solamente la castidad, solamente, llamaríamos hoy en día el antinatalismo, puede poner coto a la interminable cadena de nacimientos que prolongan el sufrimiento hasta el infinito, ¿no? En cambio, para Mailänder, Schopenhauer y Harman, ¿no? Pues no dejan reposar al individuo, porque éste retorna a la superficie del fenómeno una y otra vez, como una especie de espuma de ese océano infinito que es la voluntad de vivir y lo inconsciente, y por tanto, digamos, no se garantiza esa paz última hacia la que debe tender el sujeto. Por eso, dice Mailänder, Schopenhauer y Harman rechazaron el suicidio, porque afecta al individuo particular, pero no a la voluntad de vivir universal, mientras que para él el suicidio sí aniquila por completo al individuo y le redime. Pero ya hemos visto que no es este, digamos, el camino que debe de seguir el verdadero filósofo mailänderiano, sino que lo recomendable es la práctica de esa virginidad, de ese ascetismo, y educar a los otros, a los demás seres humanos en él, para convencer a los demás de que no nacer, o sea, no ser, ¿no? Pues es mejor que nacer, ¿no? Y por tanto, evitar que sigan prolongando el sufrimiento del mundo, ¿no? El individuo que se suicida, según Mailänder, bueno, pues en fin, acaba consigo mismo, pero bueno, sí, a lo mejor ha logrado liberarse él de ese sufrimiento, pero digamos, no ha hecho, no ha eliminado el sufrimiento del universo. Y por tanto su misión es su deber, no diremos kantiano, pero su deber mailänderiano es tratar de ayudar a los demás para que sufran lo menos posible y además para que se vayan dando cuenta de que seguir prolongando la existencia con la aparición de nuevos individuos y de nuevos nacimientos es un error, ¿no? También un aspecto muy importante es el rechazo que lleva a cabo Mailänder de la concepción cíclica de la historia que sostenía Schopenhauer, ¿no? Él la juzga reaccionaria, ¿no? Y él se inclina más bien por la concepción kantiano-fichteana que interpreta la historia como el camino hacia la realización de lo que él llama el estado ideal, ¿no? Y que sería el paso previo a la emancipación final del ser humano, ¿no? También se aleja de Schopenhauer en lo que se refiere a la organización del Estado, ¿no? Schopenhauer solamente veía en el Estado un instrumento necesario para garantizar los derechos del individuo, ¿no? Para, en fin, hacer que tuviera su propiedad, su estabilidad, etcétera, ¿no? Mailänder, en cambio, exige la entrega del individuo al Estado, ya que para él se trata de la única forma histórica en la que el ser humano puede desarrollarse integralmente y, por tanto, redimirse. Claro, yo esto sí lo he visto siempre como algo muy problemático, ¿no? Porque claro, esta tesis es paradójica, ¿no? Si lo que mantiene Mailänder es una especie de individualismo, ¿no? Que exige, digamos, librarse de cualquier instancia
que aniquile la libertad individual, pues claro, ¿cómo sostiene esta entrega total del sujeto al Estado, a la vida social, que termina haciendo del sujeto una especie de títere de ese Estado que vendría a sustituir al viejo dios del teísmo, ¿no? Por tanto, en fin, ¿no? Aquí hay un componente, en fin, no sé, oscuro en el pensamiento de Mailänder, ¿no? Y ahora, lo que sí es muy interesante son los pasajes en los que Mailänder, en este apéndice, defiende a los judíos de los prejuicios antisemitas arraigados en Schopenhauer, por ejemplo, ¿no? De manera que esta parte es un poco ambigua, ¿no? No sabe uno muy bien a qué carta quedarse y suena que hay algún aspecto como oscuro, contradictorio en esta especie de entrega del sujeto al Estado, que recuerda mucho al pensamiento de Fichte y más lejanamente a otro de los modelos de Mailänder, que es Platón, el Platón de la República, ¿no? Donde el sujeto se debe a la polis, ¿no? Bueno, bien, no hay una parte final, ¿no? En este apéndice, en estas críticas a Kant y Schopenhauer, ¿no? En la que Mailänder pues rechaza de plano el interés que mostraron Schopenhauer y también Edward von Hartmann en relación con el magnetismo animal, con la magia, con el ámbito de los fenómenos que hoy llamaríamos paranormales, ¿no? Claro, para estos autores era normal sostener la existencia de estos fenómenos porque por debajo de los individuos, por debajo de los fenómenos, ¿no? De los individuos fenoménicos, habría una voluntad o un absoluto inconsciente que les conectaría entre sí y que haría posible la telepatía, la aparición de espectros, etcétera, ¿no? Pero claro, Mailänder esto no se da, no hay una voluntad que esté por detrás de los individuos, ¿no? La voluntad es individual, ¿no? Y por tanto él rechaza cualquier tipo de fenómeno paranormal o cualquier tipo de experiencia, en fin, mágica, ¿no? O telepática de este tipo, ¿no? Bien, claro, lo que uno sorprende cuando lee siempre a Mailänder es lo seguro que se muestra él en los textos de sus afirmaciones, ¿no? Sobre todo en lo seguro que se muestra de que la realidad se reduce al individuo. Que lo real es el individuo concreto, la voluntad individual, ¿no? Bueno, de manera que una vez muerto el individuo divino, ¿no? Y aniquilados los individuos particulares que surgen de su descomposición, pues el universo habría acabado y se habría alcanzado la redención final en el seno de la nada. Bueno, mi opinión en este sentido es que un verdadero pesimista debe de tener cierta raigambre escéptica, ¿no? Mailänder, como le suele suceder a todos los filósofos, está obnubilado con sus propios principios, ¿no? Inmanentes, de manera que yo creo que en algunos momentos no razona como un pesimista profundo, ¿no? Como un verdadero pesimista. Yo escribí un pequeño librito del que hablaré en alguna ocasión, titulado Arturo o el pesimismo, como un diálogo, está en la editorial Uso, ¿no? En el que, con ocasión de una visita que hacen los personajes a los jardines de la granja, y van exponiendo, digamos, la simbología de las fuentes, etcétera, pues también van, digamos, hablando de esta filosofía pesimista. Ambienté este diálogo como si fuera a finales del siglo XIX o comienzos del XX, ¿no? Bien, y claro, hay un momento en ese escrito, Arturo o el pesimismo, ¿no? Este pequeño diálogo que escribí, porque me lo encargó una buena amiga mía, Marifé Santiago Bolaño, la filósofa Marifé Santiago Bolaño, y bueno, pues yo no pensaba escribirlo, pero bueno, ya que me dijo ella que, bueno, que había esa oportunidad, pues lo hice, ¿no? Claro, ahí hay un momento en el que evalúo la argumentación de Mailänder, señalando que a mi juicio, tanto él como las personas que se suicidan, ¿no? Llevados por este impulso pesimista, esta especie de certeza de que todo acaba con la muerte, pues yo creo que van demasiado lejos, ¿no? Lo dice uno de los personajes que aparecen
en el Arturo, ¿no? Claro, porque si es verdad que partimos de una filosofía inmanente, resulta imposible afirmar a priori y taxativamente que no hay nada tras la muerte y que con ella todo termina para el individuo. En este sentido, para mí, la argumentación más lúcida y más pesimista, en el sentido realmente profundo, es la del personaje de Hamlet, ¿no? Claro, cuando él señala que tras la muerte puede haber algo mejor que la vida, puede haber la nada, pero también puede ser que haya algo peor que esta vida. Y esto, como también expongo en ese librito, Arturo o el pesimismo, ¿no? En fin, es algo muy probable, ¿no? Porque a lo largo de nuestra vida vamos viendo que todo va yendo hacia peor, en una especie como de entropía, ¿no? Que nos va llevando finalmente al deterioro de la vejez y la muerte, ¿no? Por tanto, quizá este proceso continúe en ese hipotético más allá y todavía nos enfrentemos a algo peor, a una especie de mundo de pesadilla, algo así. Es decir, no hay ninguna certeza acerca de que la muerte, como cree Mailander, ponga fin, digamos, a nuestras cuitas, ¿no? En este ámbito, pues todo es posible, ¿no? De manera que ser pesimista, pienso yo, significa, sí, aceptar que no ser es preferible a ser, ¿no? Pero en el sentido de que no haber nacido sería preferible a nacer, a estar vivo. Pero de aquí no se deduce, como muy bien afirma Thomas Erigotti en ese magnífico libro que es La conspiración contra la especie humana, que el pesimista deba suicidarse porque así estará mejor, ¿no? En fin, esto es una deducción absoluta. Sería mejor no haber nacido, pero eso no quiere decir que si me elimino ahora, pues vuelva a ese estado anterior, ¿no? Bueno, suele decirse que la naturaleza no hace nada en vano, ¿no? Y claro, si es así, esa especie de miedo a la muerte que oprime nuestro corazón, pues puede ser una advertencia de que tras la vida puede haber aún algo todavía peor que ella, más nefasto que ella. Y por tanto, el verdadero pesimista debe adquirir suficiente sabiduría como para disfrutar de las cosas que la vida le puede ofrecer, ¿no? Como se suele decir en castellano, que es el idioma del pueblo desengañado por excelencia, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Mailander, por decirlo a la brava, ¿no? Se pasó en sus conclusiones y fue demasiado lejos. Y como a él pues le sucede a todos estos individuos que a la ligera deciden suicidarse y bueno, pues en fin, poner fin a su existencia. Bueno, que hagan lo que les parezca, pero evidentemente quizá, como muy bien decía Heráclito, no recuerdo exactamente cómo era la cita, tras la muerte, en uno de los fragmentos que nos ha quedado, a los seres humanos les esperan cosas que ni piensan ni se imaginan, decía Heráclito, ¿no? Bueno, vamos a seguir la sabiduría de Heráclito el Oscuro, ¿no? Y corregir un poco esta especie de arrojo que muestran y de supuesta certeza absoluta acerca de la inexistencia de cualquier tipo de ser o de vida después o de algún tipo de subsistencia después de la muerte. No nos apresuremos. No nos apresuremos, apliquemos esa sabiduría de vivir que señalaba Schopenhauer y tratemos de, dentro de la medida de lo posible, pues disfrutar de los placeres o de los bienes que esta vida nos puede ofrecer a la espera de esos males que quizá nos puedan llegar después de esta existencia, y si luego pues lo que hay es una nada o a lo mejor un cielo o lo que sea, pues bueno, pues mejor, estupendo, ¿no? Pero no tratar de apresurar, salvo en el caso de una gran enfermedad, de unos dolores, bueno, pues a lo mejor ahí podemos hacer la apuesta, ¿vale? Pero en esta situación yo creo que esta certeza que tiene Mailander de que con la muerte del individuo acaba todo, y que por eso hay que liberar al individuo de cualquier tipo de entidad exterior que tutele su existencia, pues yo creo que va un poco lejos, ¿no? Bueno, voy a terminar esta intervención haciendo referencia, no podía ser de otra forma, a uno de los primeros receptores de esta filosofía mailenderiana y muy especialmente del apéndice, ¿no? De esas críticas a Kant y Schopenhauer de la filosofía de la redención de Mailander, ¿no? Me estoy refiriendo, como no podía ser de otra manera, a Friedrich Nietzsche, ¿no? No cabe duda de que la crítica de Mailander a Schopenhauer, y no digamos ya la tesis de Mailander relativa a la muerte de Dios,
pues debieron hacer que se acentuara mucho el distanciamiento que desde hacía ya algún tiempo empezaba a separar a Nietzsche de Schopenhauer, a la vez que veía, pienso yo, en el filósofo suicida, pues una concepción del mundo sintomática del nihilismo que había que combatir, ¿no? De hecho, yo estoy convencido de que la lectura que hizo Nietzsche de Mailänder le llevó a construir muchos de sus conceptos por contraposición a las principales ideas de este apóstol de la virginidad, ¿no? La voluntad de poder, ¿no? Contrapuesta a la voluntad de morir. La idea del eterno retorno frente a la aniquilación total del individuo. La crítica al Estado y su espíritu cosmopolita por parte de Nietzsche frente al concepto del Estado ideal y esa especie de estrecho nacionalismo germano que exhibe en ocasiones Mailänder, ¿no? La propuesta de una estética de la creatividad por parte de Nietzsche frente a una estética de la contemplación en Mailänder, ¿no? La interpretación de la muerte de Dios como una actitud valorativa del ser humano, en el caso de Nietzsche, más que como un proceso real, que era como un proceso que realmente había tenido lugar en el cosmos, ¿no? Que es como lo interpreta Mailänder, ¿no? La apología del pasos de distancia frente al concepto de compasión. Bueno, podríamos continuar, ¿no? Todos estos serán puntos que definirán la posición filosófica de Nietzsche en diálogo con Mailänder. Sí es verdad que la reivindicación que hace del individuo y de la voluntad individual, ¿no? Como un conjunto de fuerzas, ¿no? En constante, digamos, conflicto mutuo, pues coincide Nietzsche con Mailänder y con otra de sus lecturas básicas, que es Julius Bansen. La teoría de la voluntad individual de Bansen es también otra de las grandes influencias de Nietzsche, que le van a llevar a separarse de Schopenhauer y de su concepto de la voluntad de vivir universal, ¿no? Hay que decir que esta especie de obsesión que tuvo Nietzsche con Mailänder le va a acompañar hasta el final de su vida lúcida, ¿no? Por ejemplo, él envía, ¿no?, una carta desde Sils Maria el 2 de julio de 1885 a su amigo Offerbeck, en la que le dice: de tu tesoro de libros tengo aquí el Mailänder. Claramente está refiriendo a la filosofía de la redención, al primer tomo, ¿no? O por ejemplo en Turín, nada menos que el 17, perdón, de mayo del 1888, cuando ya está en los últimos momentos de lucidez, ¿no? Le escribe a Peter Gast, ¿no?, que ha conocido a un sujeto que es budista, un tanto seguidor de Mailänder, un vegetariano entusiasta, que le ha demostrado, dice él, que Mailänder no era judío. Yo siempre me he preguntado por qué Nietzsche concedía tanta importancia a que Mailänder fuera judío o no. Yo creo que esto en principio le debería haber dado igual, igual que le dio al propio Mailänder, ¿no? Porque entre los autores más admirados por Mailänder pues se encuentran Spinoza o Lassalle, Ferdinand Lassalle, que eran judíos, ¿no? En fin, yo esto no entiendo muy bien qué quería decir con esto Nietzsche, ¿no? A lo mejor quería decir que si no era judío por eso hablaba como hablaba y por eso tenía estas teorías. No sé, no aclara más en la carta a Nietzsche, ¿no? Bien, realmente, claro, el problema es que nunca podremos saber qué habría pasado si Mailänder se hubiera decidido a no suicidarse y hubiera continuado su vida, porque era solamente unos años más mayor que Nietzsche, y hubiera pues leído las obras de este, las hubiera podido juzgar como si lo hizo Eduard von Hartmann, ¿no? Siempre tuvo una concepción muy negativa de la filosofía nietzscheana, ¿no? Pero claro, esto no lo podemos saber. Mailänder no se suicida antes de que Nietzsche comience a tener una repercusión y por tanto pues, no lee, que yo sepa, nada de su obra y bueno, pues por tanto no podemos saber qué habría opinado Mailänder de las tesis nietzscheanas, especialmente del concepto del eterno retorno, aunque podemos pensar por alguna de las citas que él hace tanto en el primer tomo de la filosofía de la redención como en el apéndice a ese
primer tomo que le habría parecido un pensamiento monstruoso, ¿no? Porque es un pensamiento que anularía, digamos, la idea de redención que él tenía del individuo. De hecho, él critica tremendamente la idea de Edward von Harman de que haya un eterno retorno de lo peor. ¿Vale? Porque la idea del eterno retorno siempre se atribuye a Nietzsche, ¿eh? Y hay que tener cuidado porque no solamente hay antecedentes en el mundo clásico, sino que también los hay en la propia filosofía pesimista. Al final de la filosofía de lo inconsciente de Harman, él habla de la posibilidad de que el proceso del universo se repita infinitas veces. ¿Mm? Bueno, en fin, no sabemos qué habría pensado. Y Mailander, perdón, pues considera que esa tesis de un eterno retorno es de lo más cruel que se pueda imaginar y en fin, que eso no, en fin, eso no es admisible en absoluto. Que el individuo debe de ser consolado, digamos, con la eliminación final o la aniquilación final en el seno de la nada. Lo otro es un pensamiento totalmente demoníaco, ¿no? Como por cierto también lo califica Ligotti en este libro de la conspiración contra la especie humana magnífico que anteriormente he mencionado, ¿no? Bueno, por tanto, en fin, no podemos saber qué repercusión habrían tenido las obras de Nietzsche sobre Mailander. ¿Eh? Sí sabemos qué repercusión tuvo lo que hasta el final de su vida escribió Mailander sobre Nietzsche. Pero bueno, hoy en día ya tenemos disponibles desde hace años los textos de Nietzsche en ediciones magníficas y ahora ya vamos disponiendo de estas ediciones de Philip Mailander y pues sois vosotros o son ustedes, ¿no? Los que tienen que llevar a cabo esta comparación y establecer este diálogo entre estos dos gigantes del pensamiento del siglo XIX. Bien, pues con esto termino esta presentación de este libro publicado por Alianza Editorial de Philip Mailander, ¿no? En el que se recoge la primera parte del segundo volumen de la filosofía de la redención, realismo e idealismo, y la crítica que lleva a cabo Mailander de las filosofías de Kant y Schopenhauer que tanta influencia tuvo sobre la filosofía de Nietzsche. Bien, me despido como hago siempre, ¿no? Haciendo referencia a nuestro gusto de Buda y a a los fragmentos, ¿no? Por ahí más, ¿no? Por el resto de la casa hay alguno más del Jardín de las Delicias del Bosco y también si os dais cuenta al fondo algunas pinturas chinas, ¿no? Acerca de la naturaleza en este contexto, digamos, de recuperación tanto del pensamiento budista como del pensamiento cristiano esotéricos que tanta influencia tuvieron sobre el filósofo de Offenbach, es decir, Philip Batz, es decir, Philip Mailander. Muchas gracias a todos vosotros y en otro vídeo pues os comentaré un poco, os presentaré un poquito el otro volumen de la reciente publicación de la filosofía, de lo que quedaba de la filosofía de la redención de Philip Mailander. Muchas gracias amigos y hasta la vista.